Bendiciones, mis hermanos, un gusto poder estar aquí una semana más, después de creo como un mes, 2 meses ya casi de ausencia, ¿verdad? Sí, vacaciones nos tomamos, nos tomamos vacaciones los unos de los otros, ya no nos aguantábamos. Bueno, es que, bueno, primero a mí se me atravesaron unos viajes a la Ciudad de México, también estuvimos en la confraternidad allá con el hermano Otto. Fue de muchísima bendición, estuvo muy bueno el evento, los cultos, ¿verdad? El día sábado estuvimos en la grabación, me parece que, no sé si voy a hacer spoiler, ¿verdad? Pero me parece que van a sacar un nuevo proyecto también mis hermanos de Inspiración, estuvo muy bueno. Y bueno, ya cuando regresamos, pues sí, se nos complicaron algunas cosas porque sí teníamos que descansar los unos de los otros. Pero hoy está conmigo mi hermano Raúl. Así es, también está conmigo mi hermano Gamas. Bendiciones, hermanos, un gusto saludarlos otra vez. Sí, ya que está ahí la cámara, está mi hermano Gustavo, pero no Gustavo Ruiz, sino Gustavo Ángel, Bendiciones, amados. como el músico, ¿verdad? El Gustavo Ángel. Gustavo Ángel, sí. Y mi hermano Isaac. Bendiciones a todos. Sí, es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Este episodio, este capítulo, más que una enseñanza, queremos dar una plática un poco rápida. Hace como 15 días, si no me equivoco, bueno, yo sé que hay gente aquí que nos escucha de otros lugares. No tenemos la bendición, ¿verdad? De quizá no tengamos un público de 10,000 personas, 15,000 personas, pero sí tenemos un público un poco amplio. Nos escuchan de Estados Unidos, por ahí me escribían el otro día de Centroamérica, también nos escuchan, y creo que de Sudamérica también hay 2 hermanos que nos escuchan. Así que les mandamos un saludo, un abrazo de aquí de parte de la iglesia. Gracias por escucharnos, por mantenerse aquí con nosotros, ¿verdad? Pero hace 15 días se levantó aquí aquí en la iglesia una profecía. A mi modo de ver fue una profecía bastante fuerte. De hecho, mi pastor, nuestro pastor, la comentó en el culto. Y bueno, el Señor decía que Él viene pronto, ¿verdad? Amén. Decía Amén, amén. que Él viene pronto, y decía el Señor que nos estamos durmiendo. En esta profecía el Señor nos decía que por amor y por misericordia Él se va a esperar, o sea, va a retrasar su venida, porque si Él viniera hoy, por nosotros estar dormidos, muchos nos perderíamos. Pero también otra cosa que nos decía el Señor, que a mí me impactó mucho, el Señor nos decía, y si no se van a despertar, prefiero cortarles la vida, nos decía el Señor, Sí. para que no se pierdan. Creo yo, siento yo que fue una profecía muy dura. No sé ustedes, mis hermanos, qué piensan, ¿verdad? No Pues- sé si se acuerdan de ese día, esa profecía. Sí me acuerdo y creo que la parte que, bueno, en sí toda la profecía fue muy impactante, pero creo que igual una parte que me sorprendió mucho fue eso, ¿no? De que si no despertábamos o corregíamos nuestra forma, Él tendría que llevarnos a la fuerza porque nos da a entender que realmente estamos muy mal. Sí, Y pues exactamente. como Él no quiere que nos perdamos, pues mejor te llevo. Se escucha muy simple quizá en nuestra manera de decirlo, mejor te llevo, pero sí tiene, ¿cómo decirlo? Sí es algo preocupante, porque que Dios te diga, mira, prefiero matarte para que quizá te salves Híjole. a dejarte y que te pierdas. Nos habla un poco de una situación de la cual debemos despertar, pero también nos habla del amor y la misericordia que Dios tiene. Y antes de seguir con esta plática, porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, dice que el injusto siga haciendo injusticias y que el impuro siga siendo impuro, pero que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga guardándose santo. Basándonos en este versículo, bueno, creo yo, no sé qué opines tú, mi hermano Gustavo, creo yo que no estamos en ese tiempo todavía, porque aquí según Apocalipsis nos deja ver bueno, ya cuando la venida del Señor realmente esté inminente, creo yo que ya no te da tiempo de hacer nada. No, no.
Bien, como tú dices, no, todavía no estamos en ese tiempo porque yo creo con todo mi corazón que estamos en el tiempo de misericordia. Todavía. Todavía. Sí, sí, bueno, no sé si en la grabación se alcanzó a escuchar lo que decía mi hermano Gustavo, pero decía que todavía estamos en tiempo de misericordia. Y así es. Sin embargo, creo yo que estamos entrando en un tiempo en el que, válgame la redundancia, el tiempo se está acabando. Así es. Sí, y bueno, algo que nos decía la profe, porque el Señor ha estado hablando reiteradamente y muchas veces, básicamente durante este año, el Señor nos ha estado diciendo que nos apartemos del mal y que nos estamos durmiendo, y no solo nosotros, sino que hubo una frase que el Señor dijo y nos hizo énfasis, es que no solo son ustedes, sino que también mi corazón está preocupado por las otras iglesias. Exacto. sí, Y sí. eso nos da a entender, como tú dices, de la misericordia del Señor, pero me hace recordar mucho a lo que dice su palabra, ¿no? En donde dice que cuando el Hijo del Hombre regrese hallará fe en la tierra, ¿no? Y ciertamente a mí, cuando yo escucho ese tipo de profecías, mi corazón se turba, como dice David, ¿no? Se turba porque realmente uno cree que está haciendo bien las cosas, pero a la manera de ver de Dios a lo mejor nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces, Es que sí creo yo, como dices, es preocupante. Es porque, o sea, no es que queramos meter miedo, claro, pero sí. Meter pavor. Sí, por lo menos sí una preocupación. Por lo menos sí que nos preocupemos. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo, porque miren, por ejemplo, yo en lo personal he cometido muchos errores, he pecado mucho, sigo pecando, trato de guardarme para el Señor, pero pues uno tiene que ser sincero consigo mismo. Además Pablo lo decía, ¿verdad? Si uno dice que ya no peca, hace a Dios mentiroso, Así es. ¿no? Ujú. Siempre, por ejemplo, mi carácter, quizá la mentira, quizá el orgullo, hay gente que a lo mejor le cuesta mucho trabajo el alcohol, los vicios. Siempre tenemos un área nosotros, pero sí creo que no estamos en el tiempo que Apocalipsis marca, de que ya no te da tiempo de nada. Apocalipsis 22 ya no te da tiempo de nada, porque dice, el que es injusto, ya no puedes hacer nada. Pero el que es justo, solamente quédate así, dice el Señor. Entonces, como decía mi hermano Gustavo, seguimos en un periodo de gracia, pero lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es que Él ya viene pronto. Amén. 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 Por ejemplo, Jesús decía en Mateo 24, cuando veas a la higuera volver a retoñar o volver a dar sus frutos, tienes que saber que el tiempo está cercano. Y dice, y no pasará esta generación sin que vean todas estas cosas, y entonces vendrá el fin. Y muchas veces hemos hablado nosotros de las generaciones. Hay una generación de 40 años, esa generación se cumple en el 88, porque recordemos que Israel es la higuera, Amén. Ujú. Así es. surge como nación que vuelve a dar sus frutos en el 48, y en el 88 eran 40 años, no vino. La siguiente generación es en el 50, en el 98 no vino. De ahí nos brincamos a la generación de los 70, porque dice la Biblia que 70 años u 80 los más robustos. Así La es. generación de los 70 era en el 2018, no vino el Señor, pero en el 2028 se cumple la generación de los 80 años, que estamos, ¿qué? 3 años ya, 3 años y medio más o menos, porque ya Ujú. estamos a mitad de De 2024 casi, Así es. ¿no? O sea, Ya merito. y yo creo, porque esto es a lo que yo voy, Apocalipsis 22 nos dice, el que es injusto, Que sigue injusto. Sigue siendo injusto. ya no puedes hacer nada. ¿Será tiempo suficiente, suponiendo, válgame la expresión, pongamos un supositorio, ¿verdad? Si Cristo viniera en el 2028, ¿alcanza el tiempo para limpiarte, para santificarte, para alcanzar esa medida que Dios pide? ¿Tú qué opinas, Isaac, o tú, Gamas? ¿O qué opinan más bien en general? Bueno, creo que como el Señor nos ha estado hablando diciéndonos, despierta pueblo, creo que nos está dando el tiempo de poder Claro. despertarnos, de poder corregir.
Ya si el Señor dice que ya está a la puerta, entonces ¿qué puedes hacer? Ya nada. Ya nada, exacto. Entonces hay que entender y también tratar de discernir qué es lo que habla el Señor. Si el Señor te dice despiertes, porque todavía hay un tiempo en el cual Exacto. tú tienes la oportunidad de poder despertarte. Porque, por ejemplo, esto que menciona mi hermano Isaac, no sé ustedes qué opinen, usando el ejemplo de las 10 vírgenes, Ándale. Sí, porque estaban dormidas Así es. las ¿Y las 10? Las 10. No te deja ver el Señor Jesús, eso no lo menciona en la historia, en la parábola, no te deja ver que haya un aviso de despertarse. Simplemente dice el Señor Jesús, escuchó un clamor, ahí viene el novio. Y entonces despierta las iglesias. ¿Será que hasta entonces despertaremos? Porque, como decía mi hermano Isaac, usando ese mismo ejemplo, igual lo que decía mi hermano Gus, si estamos en este periodo de gracia, pero si ya Jesús va a estar a las puertas, ¿te da tiempo de despertar verdaderamente? Porque vemos el ejemplo de las 10 vírgenes, algunas ya no les dio chance de hacer las cosas bien. sí. Es que sí, voy a ponerlo de esta forma. Creo que el Señor, y refiriéndome un poco a lo que dice Isaac, es tan misericordioso que nos quiere despertar justo a tiempo para que todavía podamos alcanzar la medida que Él espera de nosotros, ¿no? Claro. Porque si ves la parábola de las vírgenes, o sea, sí es cierto, o sea, ya nadie las despierta. Simplemente se escucha el novio viene, salida a recibirlo. O sea, imagínate eso en la vida real, o sea, plasmado en la iglesia. O sea, una profecía que diga el novio está aquí Claro. y nadie se despierta. Creo que fue el jueves, Ajá. el jueves en la noche para amanecer, viernes tembló, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no sé los que nos escuchan de la Ciudad de México, fue en la madrugada a las 5 de la mañana, ¿no? 5:30 por ahí. Es como creo yo que y esa manera de despertarse por ese clamor es despertar así A lo bruto. de trancazo, Ajá, ¿no? De golpe. Y no sé ustedes, cuando despiertas así como, yo despierto así como que, perdónenme mi expresión, como que en la lela. O sea, despierto así como en modo zombie, así como que no reacciono Sí. bien. Creo yo que igual, por eso, y pongo este ejemplo porque usando los dos comentarios, tanto el tuyo como el de Isaac, Dios te da tiempo para que te despiertes. Porque si te despiertas así de golpe, ya no la te da sientes. tiempo de hacer nada. Precisamente vemos el ejemplo de las vírgenes. Y es que no estamos poniendo fechas, No. porque No. sería un error, Para nada. Claro. pero sí una de las posibles señales es en el 2028. Yo siento que no, y porque no es una señal, el tercer templo, no es una señal, pero Jesús sí dijo, cuando vean poner la imagen de la desolación, de la que habló Daniel está hablando de que se va a volver a ofrecer sacrificio, no sé si ustedes recuerdan, porque se había cortado. Entonces, yo por eso siento que no es en el 2028, porque no daría tiempo a la construcción del templo, o solamente que hagan una mega construcción como ahora que fue el Mundial en Qatar, no sé si se sí. acuerdan de los estadios, algo semejante. Quizá entonces podríamos sí ver una señal cumplida para el 2028, y creo yo, y más máxime, no sé si ustedes recordarán a los abuelitos o a los padres que decían, antes los días duraban más. Ah, sí. Y de hecho, yo sí siento que antes los días duraban más. Sí, es cierto. Entonces, la vida se va muy rápido hoy en día. Demasiado. Demasiado. Y ya no da tiempo, creo yo, de buscar al Señor como se debe de buscar, porque ustedes recordarán en podcast, episodios pasados, grabábamos cómo ser salvo y grabábamos las medidas que uno debe de dar, por ejemplo, en base al arca de Noé, no sé si se acuerdan, los 300 codos de largo sea el recorrido, los 30 codos de alto, de ancho, etcétera, ¿no? O sea, tienes que dar medidas que no creo que te dé tiempo de alcanzar en 3 años. Sí. Redondeémoslo, 4 años. 4 años. ¿Crees tú, mi hermano Isaac, o tú, Raúl, o alguno de ustedes, que alcances a dar esas medidas de aquí a 4 años? Yo siento que sí. Bueno, pero
Es que si ponemos como si definimos esa fecha como ya el mero día de la llegada del Señor, por poner un Como ejemplo, si ya ¿no? fuera exacto. Como si ya fuera, creo que ya depende de uno mismo qué tanto esfuerzo planea ponerle o piensa ponerle en su preparación como cristiano, ¿no? Dar las medidas, dar frutos también, o sea, Creo yo también que es peligroso. No sé tú, Gus, por ejemplo, aquí sí me quiero centrar un poco en ti, a ver qué opinas, y ahorita voy con ustedes. Sí, y te desato, te cubro con la sangre de Cristo, ¿verdad? Amén, Pero amén, amén. si a ti te fueran a decir, te mueres en 3 meses, ¿qué harías? Bueno, ¿Por qué me lo preguntas a mí? tampoco Dirá? duro. ¿Por qué a mí en Tampoco- específico? porque no a Gama, ¿no es cierto? yo no tengo nada. Yo creo que sí, si me dijera a mí en 3 meses te mueres, híjole, en lo espiritual trataría de arreglar todo. O Sí, sea, claro. Sí, de ponerme a cuenta con todos mis hermanos, familia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Pero siempre, no sé, ¿verdad? Hace rato mencionabas, siempre pecamos. Claro. Siempre pecamos. Claro. Y sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, pues También. hoy es pecado, ¿no? Sí, me entraría un poquito de... Es que es un arma de doble sí, filo, la ¿no? verdad es que sí. Les ponía este ejemplo porque no sé si se acuerdan del rey Usías, Sí, que viene sí, el sí. profeta y le Sí, dice, sí. ordena Sí. En ¿y 3 qué meses. hace? Y no, Señor, mira, me he guardado para ti. ¿Y qué hace el profeta? Bueno, Te dice pide el otros- Señor que te regala 15 años más, sí, ¿no? 15 años. Y creo yo que el saber la fecha lo echó a perder. Por eso no ponemos fechas como tal la que el Señor Sí, viene. sí. Es una posible fecha tentativa para mis hermanos que nos ven Sí. y nos escuchan. Creo que se fueron las cámaras, pero para los que nos siguen escuchando aquí el audio, esperemos que regresen, ¿verdad? Pues, si no, para los que nos están escuchando a través de los podcasts de Spotify, Amazon y no me acuerdo cuáles más. Todas las Este, plataformas. todas las plataformas en las que estamos. Creo yo que ese fue el problema con Sí, el rey Usías. sí. Entonces, por eso poner una fecha sí es muy peligroso, complicado, pero además de todo, porque yo sé que algunos van a decir, no, pero es que la Biblia dice que Jesús dijo el día y la hora nadie la saben, pero estaba hablando de ese presente, no dijo nadie la sabrá. Ándale. Es Y que, aparte... bueno, si nos ponemos voy a tocar el punto ese de tener fecha, ¿no? A fin de cuentas, es un incentivo, ¿no? O sea, decir que es que aquí en esta fecha, poner una fecha como que dices, bueno, tengo tiempo, ¿no? O sea, porque humanamente pasa, o sea, tengo tiempo, 4 años, ¿no? A lo mejor le flojeo 2 años y en 2 años me pongo a cuentas, dirá el humano, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que, bueno, el Apocalipsis también dice que en los 3 años y medio va a haber gente que sí logre lavar sus vestiduras, ¿no? Exacto, Como en tal, la tres, tribulación, en la sí, tribulación, sí. porque dice quién es quién es esta que sube del desierto y es la que está la que Exacto. limpió su vestidura en la gran tribulación. Más sin embargo, creo que el apóstol Otto, lo escuché del apóstol Otto, que me parece que decía que ellos no iban a tener las mismas Recompensas. Exacto. recompensas que los que se guardaron de toda una vida, ¿no? Es que, y aquí no quiero ser grosero, quiero usar las palabras del apóstol. Es que el apóstol Otto dice, es que hay gente que cree que a Dios le gustan las cucarachas. Exactamente. Sí. Y yo no quiero ser grosero, pero creo que sí es una frase muy, muy acertada, porque hay gente que dice, yo, aunque sea de panzazo que me salve, pero no. No, O sea, no, porque... Es que la persona que dice eso realmente no tiene esta intención de hacer algo buscar ese cambio en su vida también, ¿no? Claro. Recuerdo yo, en una ocasión, mi papá platicaba a nuestro pastor con un joven y le decía, arrepiéntete, Sí, busca de Dios. No, le decía, cuando me muera. Sí. Cuando te mueres ya no hay tiempo. No, es que tal pastor enseña que antes de morir se activa una pila que te da 10 segundos para arrepentirte. O sea, no quiero ser grosero con estas enseñanzas, porque es que yo insisto en este punto,
porque Cristo viene. Amén, amén. Y lo que ustedes y yo tenemos que entender es que sí tenemos que hacer algo, Amén. porque como decía mi hermano Raúl, no sé qué opines tú, Gamas, o tú, Isaac, tener una fecha también te distrae, porque dices, tengo tiempo, o sea, Ándale, sí. disfruto un año quizá. Pero el Señor Jesús también cuenta una parábola, no sé si ustedes la recuerdan, termina diciendo el Señor Jesús: necio, esta noche piden tu alma, porque era un hombre que tenía sus riquezas y de pronto dice, necesito más graneros, construye sus graneros, después, o sea, y ahora sí dice, ahora sí voy a disfrutar, y el Señor Jesús le dice, necio, o sea, Sí, está en Lucas 12:20, por si quieren buscarlo. ¿qué versículo? Lucas 12:20. Lucas 12:20. 12:20. Sí, vamos a Vamos buscarlo, a buscarlo. en lo que Lucas 12:20. De hecho, para los que no lo sepan, mi hermano Gus, cuando no participa, él es nuestro escriba, él es el que nos busca los Así es. versículos O sea, no me ven, cuando pero sí no estoy. cuando no sale a cámara, ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho, vamos a leerlo tantito más. Desde el verso 16. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otro más grandes, y ahí almacenaré mi grano y todos mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Exactamente a esto es a lo que nosotros vamos. No sabemos cuándo se nos va la vida, Así es. Sí. porque el que sí sabe es Dios. Amén. Sí. Amén. A lo mejor Él te diga, vengo en 4 años, pero tú te vas en 1. Ujú. O sea, te avisó, pero tú te vas en 1 año, ¿no? Sí. Y tú piensas, tengo 4 años para disfrutar la vida, para comer, para beber, pero te vas antes. ¿Qué opinas, Isaac? Bueno, creo que también decía en la palabra de nuestro Señor que nadie sabe la hora ni la fecha del que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho de nosotros saber al momento de que tú sepas que el Señor viene en 2 años, 4 años, creo que tu mente solo piensa en eso, de que estás pensando, el Señor viene dentro de 4 años, pasan 2 años, dentro de 2 años, y lo único que haces creo que es perturbar tu mente, tratando de querer ser perfecto, y al momento de eso saber si llegas al grado de ser santo, o pensar mucho al querer ser santo, pero al día creo que pecamos de ciertas formas, de ciertas cosas sin darnos cuenta. Creo que David decía también al momento de orar, Señor, perdona los pecados, los que me son ocultos, porque de repente uno no sabe si tiene pecados ocultos al no Exacto. pedir perdón. Exactamente, qué buen ejemplo, qué buen apunte el que da mi hermano Isaac, porque también eso es muy cierto, o sea, realmente aparte o sea, no solamente el apunte que da mi hermano Isaac, o sea, también es muy cierto que cuando uno esté ante la presencia de Dios, pues te va a preguntar qué hiciste, o sea, Así es. porque dice la palabra de Dios que viene y a uno le dice, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, te pondré sobre lo mucho, te quedaste haciendo lo que te mandé a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que si nosotros no tenemos cuidado, el Señor nos agarra, ahora sí que como decía Pablo, ¿no? Para muchos vendrá como ladrón en la noche. Ujú. No es que viene como tal, porque Jesús por eso decía, para que no te sorprenda el ladrón en la noche, velad y Vela. orad. Así es. Pero si no estamos ni velando, ni orando, ni preocupados por nada sobre la venida del Señor, entonces sí estamos definitivamente perdidos. Y creo yo que por eso la profecía de debes de despertar. Claro, creo que esto de, si me permiten agregar esta parte de velar y orar, creo que se puede complementar con el pasaje de Mateo 24:46, que dice, bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor viniere lo hallare haciendo así. Exacto. Entonces habla de estar como trabajando en lo que el Señor nos ha mandado y no como truncarlo.
Porque en Exacto. todo caso ya no habría valido la pena. Buen ejemplo, realmente sí, sí, buen ejemplo, porque no hay que dejar las cosas a medias. Por ejemplo, cuando yo me metí a la universidad, no sé los que han estudiado, a mí me decían mis maestros, la mitad de ustedes se va a salir al primer semestre y la otra mitad no va a terminar la carrera, o sea, y realmente sí fue así, al final de la carrera creo que solo se graduaron 2, de como 20 que entramos solo se graduaron 2, yo no me gradué, de hecho, yo preferí casarme, dije, no, ya encontré mi costilla, ya mejor que le sigo haciendo aquí en la escuela. ¿Va? Bueno, ese fue mi ejemplo. De hecho, creo que ya regresaron las cámaras. Bueno, gracias a Dios que regresaron las cámaras, ¿verdad? Pero Amén. ahora no tenemos camarógrafos, así que nos salieron tantito, no sé hacer qué, ahí para que nos tengan tantita paciencia. Bueno, es que si nosotros somos sinceros con esto que hemos estado hablando, porque no es miedo, no es más que la preocupación que les queremos dejar en la mente, en el corazón de cómo estoy delante de Dios. O sea, no es una enseñanza, de hecho si ustedes ven no estamos tocando puntos hoy de tu vestidura esto, no, hoy no. Hoy lo que estamos haciendo es una plática porque queremos que en su mente, en su corazón, quede este pensamiento, este sentimiento de cómo estoy verdaderamente delante de Dios. Porque si yo soy sincero conmigo mismo, si Cristo viniera hoy, ¿qué pasaría conmigo? Esta es una realidad muy, muy fuerte. Yo recuerdo nuestro pastor, yo creo que ustedes también lo recuerdan, nuestro pastor ha predicado, nos ha contado de esa iglesia en donde él estaba, donde se levantó una profecía que decía, si yo hoy viniera, Solo Sí, dos solo personas. solo 2 irían conmigo. Y decía mi pastor, ¿verdad? Era una iglesia de 200 personas, o sea, imagínate Ujú. nada más. Terrible. Entonces, el 1%. Ujú. Sí, exacto. El 1%, o sea, imagínate, ay, Dios mío, que Dios nos agarre confesados, Amén, de verdad. así es. Porque precisamente regresando a Apocalipsis 22:11, el que sea santo, manténgase santo. O sea, no estamos en un tiempo en el que podamos ponernos a jugar ya. La venida del Señor está tan cerca, pero también no caigamos en el otro extremo, porque el otro día vino un matrimonio a hablar con nuestro pastor y le decía la hermana, le decía a mi pastor, es que mi esposo no quiere comprar terreno, no quiere construir porque dice que Cristo ya viene, que para qué gastamos. Y el esposo le decía, pues sí, pastor, ¿para qué gasto si ya Cristo va a venir? Y sí, pero o sea, yo no puedo dejar de hacer cosas. Es como es el dicho del apóstol Otto, ¿no? Exacto. Ese dicho que el hermano Otto dice, trabaja como si yo me fuera a tardar 10, 15 años, pero conságrate como si yo fuera a venir hoy mismo. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, porque regresando a lo que el rey Usías vivió, tener una fecha te cambia totalmente el panorama, pero también el no saber también, y es que, bueno, no sé ustedes qué opinen, todos sabemos que Cristo viene, Amén. 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 Sí. pero cuando despertamos, aunque lo sabemos, nos seguimos enojando, seguimos mintiendo, seguimos como que se nos olvida Es que o queda en el subconsciente. Creo que se nos Sí. olvida. Sí, Creo se que, nos olvida siendo porque sinceros, la- bueno, en mi caso, ¿no? Se nos va la onda. sí, al humano, ¿no? Al consciente, el consciente humano se le nubla por el día a día, ¿no? Pero más sin embargo, yo creo que varios de nosotros como hermanos en Cristo también nos hemos, no sé cómo decirlo, no encuentro la palabra, como que apresurado, como decir, es que Cristo ya viene, arrepiéntete, ya apunta a cuentas, ¿no? Entonces, me recuerdo mucho, me parece que eran los hijos de Isaacar, me parece que sabían. ¿Expertos? Exacto, expertos en discernir los tiempos. Y nosotros, al ser el reflejo de Cristo
y el ser la iglesia de Cristo, porque yo me imagino al Señor discerniendo los tiempos también. Claro, sí. Porque si bien dice la hora y el día nadie la sabe, más no dijo de tal vez el mes o tal vez el año, ¿no? E incluso pues el mismo Señor, él veo que discierne los tiempos tratando de ver cuándo es su venida, ¿no? Porque la venida solo el Padre la sabe. Así es. Entonces yo veo que incluso Cristo nos incita en las profecías a que nosotros discernamos el tiempo que estamos viviendo, para que si bien no nos agarre de sorpresa como ladrón en la noche, pero que también estemos preparados para, por si acaso quiere tener más misericordia con la gente, para que todos procedamos al arrepentimiento, como dice su palabra. Exactamente, de hecho es como Pedro dice, no es que se tarde, es que te da tiempo a que procedas al arrepentimiento. Así Exactamente, este es el ejemplo que ponía mi hermano Raúl, porque, o sea, de que es inminente, pero cuánto tiempo tenemos como tal realmente no lo sabemos, porque regresamos al ejemplo del rey Usías. Dios le dice, ordena tu casa, Así es. ordena tu casa, porque, y quiero usar otro ejemplo también, porque por ejemplo a Lot, Dios le permite saber, gracias a Abraham, claro, pero Dios a Lot le permite saber y le dice, avísale. Sí. Aquí, ¿quiénes están? No sé si se acuerdan, creo que le dice el ángel, avísale a tus yernos, a tus hijas, a tus hijos, avísale a los que están contigo. Es decir, Dios te da tiempo también de que tú prepares a otra gente. Claro. Exacto. Pero, ¿qué tan mal vieron a Lot, la gente que estaba con él, que no se salva a nadie? Ay, no. Porque, o sea, le dicen, tus yernos no se llevan ningún yerno. No, Cierto. solo a sus 3 hijas. Solo a sus hijas, exactamente. Pero en cambio vemos el ejemplo de Noé, y Noé sí se lleva a sus nueras. Su familia, sí. Y de hecho lo menciono porque Jesús decía, será como en los días de Lot, será como en los días de Noé. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, amén. Claro. Y sí, la pregunta es, entonces, ¿cómo estoy yo construyendo mi arca? ¿Será como el arca de Noé, hablando respecto a la familia? ¿Será que yo estoy involucrando a mi familia de tal manera que se van a salvar? ¿O será el arca de Lot, que aún mi familia me va a decir, estás loco? Creo que igual ya, independientemente el cómo está cada uno también, ¿no? Porque en dónde estamos fundamentados nosotros, sobre la arena, sobre la roca también, para poder como resistir estas pruebas que vienen y que constantemente como que nos quieren alejar del camino que debemos seguir. Entonces decía Jesús que el que está sobre la roca es el que cumple la palabra, no solo es oidor, sino Y que prevalece. es hacedor de la y prevalece. Exactamente. Ajá, entonces, ¿de qué forma nos verá el Señor también, o de qué forma estamos nosotros también para poder permanecer en el Señor? Porque, por ejemplo, ahí normalmente el que se acuerda de este tipo de cosas es mi hermano Gustavo Ruiz, pero pues ahora no participó. Lo que Tristemente. pasa es que ya tiene señora que le pega. Sí, así no, que ni lamentablemente, modo. pues ya ni modo, ¿verdad? Ya ni Ya modo. le dijo, no, mi amor, no participes porque te van a ver las demás hermanas y eres muy guapo. Sí, Sí. así Me le pongo dijeron. celosa, le dijo. Así, exactamente, así le dijeron. Bueno, normalmente el que se acuerda de estas cosas es mi hermano Gustavo, pero es que hay varias cosas que uno debe de hacer con la palabra. O sea, es escucharla y ponerla por obra, escucharla y guardarla, pero hay gente que solamente la oye y la escucha con gozo, porque eso dice el Señor Jesús, pero no produce nada en ellos la palabra. Creo que es semejante al que le dan una semilla y se come la semilla, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, sí, porque si yo quiero ser salvo, o sea, no es solamente venir a la iglesia nos salva. Así No, es. claro. El No. pastor nos salva. O sea, tu consagración, tu vida con Dios, tu trato con Dios es lo que te va a salvar. De hecho, yo, por ejemplo, no sé ustedes qué opinen, yo conozco gente, y lo digo con mucho respeto hacia esta gente, porque es gente muy cercana a mí, que dicen, es que yo no voy a la iglesia porque mi hija no cambia, yo no voy a la iglesia porque mi marido no cambia, pero tú te vas a perder por tú no cambiar. Tú no te salvas por si tu hija, tu esposo, tu esposa cambian. O sea, aquí el que se salva eres tú y punto. Sí, ahora sí que es más
nuestra relación con Dios, ¿no? O sea, creo que está bien compartir la palabra y tratar de llevarlo a las demás personas sin dejar de lado tu comunión con el Señor, ¿no? Exactamente. Porque a fin de cuentas uno sabe bien cómo lleva su relación con Dios, uno sabe también que quiere ser salvo, obviamente, Exacto. ¿no? Pero me recuerdo de un consejo que me dieron, ¿no? O sea, no cargues problemas que tal vez no sean tuyos, ¿no? O sea, y si los tienes que cargar, entrégaselos al Señor, ¿no? Porque Él es Exacto. nuestra paz. El chiste es nunca darle la espalda a Dios, ¿no? A fin de cuentas es nosotros siempre estar ahí duro con el Señor para que pues, en algún momento el enemigo nos quiera atacar de esa manera y no pueda. Exactamente, sí. De hecho, esto que menciona mi hermano Raúl, creo yo que así es, porque tu trabajo, o más bien tu responsabilidad es tu trato con Dios. Bueno, por ejemplo, otro de que es casado aquí es mi hermano Gustavo. Wow. Creo yo que sí es un trato personal tuyo con Dios, pero también parte no sé si decirlo, parte de la responsabilidad, más bien la responsabilidad, quizá no al 100, pero sí gran parte de esta salvación que pueda alcanzar tu familia recae mucho sobre el hombre de familia. Así es. Porque dice la palabra de Dios que el hombre de familia es el que tiene que velar y orar para que el ladrón no los atrape en la noche. Entonces, refiriéndonos a que la Biblia dice que la venida de nuestro Señor será como ladrón en la noche, pero el padre de familia tiene que velar. Entonces, cae una responsabilidad mayor sobre la gente, el hombre casado. Que en tu opinión, ¿qué tan fácil es o qué tan difícil es involucrar a la familia? Regresando al ejemplo de Noé, por ejemplo, que involucra a su familia, pero Lot no. Bueno, yo creo que ya en cada familia es diferente, ¿verdad? Claro. Pero al menos en la mía sí ha sido un poco, no complicada, porque no lo es, pero sí han habido momentos en los que, si les soy muy honesto, en donde yo no quiero ir a la iglesia o mi esposa no quiere ir a la iglesia, ¿no? Y entonces en esa parte sí es un poco Sí. complicado, pero siempre tratamos serle fieles a Dios, siempre tratamos de servirle a Dios. Yo a mi hijita de 2 años sí ya le enseñé y le pregunto, por ejemplo, hoy en la mañana le pregunto ¿a dónde vamos? Y me dice a la iglesia. ¿Y a qué vamos a la iglesia? A buscar de Dios. Claro. Entonces en esa parte sí ya bueno, yo como papá siento esa responsabilidad de enseñarle a mis hijos. Sí, porque, y qué bueno que también menciona esto, porque a veces pensamos que llevar a los hijos a la iglesia, ahí les enseñan, pero pues es una responsabilidad. Sí, o sea, realmente sí, en la iglesia se les va a tratar de enseñar, pero ¿cuánto puede, no sé, sí creo yo que impacta la mente de los niños la enseñanza, pero no es tan cotidiana como el día a día en casa. Claro. En cambio, Sí. yo por ejemplo, yo recuerdo, mis primeros recuerdos de mi infancia son en la iglesia. Aparte de que pues la iglesia de Llamada Final México empezó en el patio de mi casa, pero yo sí recuerdo cultos, recuerdo enseñanzas, y si no impactas la mente de los niños, pues ¿cuántos seremos salvos? O sea, por eso la palabra de Dios nos enseña claramente, instruye al niño En su camino, para que para que cuando viva, sea no se no se aparte. aparte. ¿Cuántos viejos tenemos hoy en día que se han apartado de Dios por no enseñarles? Y Exacto. esto es terrible, amado hermano. Y precisamente regresando al ejemplo de Lot y de Noé, Noé involucra a su familia, pero Lot se olvida de su familia. Porque sí es cierto, dice la palabra de Dios que él se ponía a la puerta de Sodoma y Gomorra, pero él solo. No estaba ni su esposa, no estaban ni sus hijos, no estaban ni sus hijas, al contrario. Y entonces no se trata de venir a la iglesia a buscar a Dios solo.
Así es. Ustedes que son solteros, mi hermano Raúl, Isaac Amas, los hermanos que están aquí detrás de cámaras también, ¿verdad? Yo cuando, de hecho, yo no sé si Gustavo se acuerde, cuando se iba a casar yo le dije, el único consejo que te puedo dar es si tu esposa se salva, depende de ti. Yo tuve un sueño, cuando yo era soltero yo tuve un sueño, no les hago muy largo el sueño, yo soñé que yo estaba en una estación de tren, para los que son de la Ciudad de México era como el metro subterráneo, y yo escuchaba que nos decían se tienen que ir ya en el último tren porque si no se van en este se quedan. Y entonces cuando yo me iba a subir alguien me detenía y me decía no, tú te vas a quedar, tú te tienes que quedar, me decía. Entonces sonaba la alarma del tren y se iba, pero a mí me decía no te preocupes, tú te tienes que quedar. Entonces yo decía amén, yo entendí en el sueño que yo me iba a quedar. El problema fue cuando yo me casé, porque ese sueño yo lo tuve de soltero. Cuando yo me casé, de hecho se lo conté a mi esposa, lo tuve creo como a los 3, 4 meses de que nos casamos, hablé con ella y le dije, mira, tuve este sueño, era el mismo sueño, pero en este sueño yo le decía a mi esposa, te tienes que subir al tren. Y ella me decía, no quiero, yo me quiero quedar contigo. Tú no te puedes quedar conmigo, le decía yo, tú te tienes que ir, porque yo no puedo cuidarte. No les hago largo el sueño, no se iba en el tren y sonaba la alarma, se iba el tren y yo le decía, es que yo no puedo quedarme contigo, tú te tienes que ir. Entonces hablé con ella y le dije, mira mi amor, el sueño pues representa esto. Para los que no lo saben, mi esposa no era cristiana, sí la conocí en la iglesia, pero no era cristiana cuando llega, o al menos no al 100, porque había estado en otras iglesias que le enseñaban cosas muy distintas, ¿verdad? Pero ya se involucra bien con el Señor cuando llega aquí a llamada final. Entonces yo hablé con ella y le dije, mi amor, sueño es claro, y de vez en cuando hablo con ella y le digo, mi amor, hay que buscar más de Dios, hay que involucrarnos más, hay que tener nuestros tiempos de oración, porque a veces, sí, como decía mi hermano Raúl, mi hermano Isaac, a veces se nos olvida, se nos pasa, pero como ustedes, como solteros, como hijos, ¿cómo involucras a la familia? ¿Cómo involucras a tus padres a que busquen de Dios? Bueno, creo que es una tarea un poco más, no sé si por Complicada. así decirlo, complicada, porque el hecho de querer, o sea, que tus padres sean los que no quieran ir y que tú seas el que quiera venir a la iglesia, es como de que, o sea, es mi autoridad y decirle que estás mal porque no quieres ir a la iglesia. Como un choque. Es como un choque porque ellos son mis padres y son los supuestamente maduros, y aparte si son ellos los que me introdujeron a la iglesia y de repente ellos ya no quieren seguir y yo soy el que quiere venir, ¿cómo poder traer a mis padres a mí? Claro. Entonces es como un poco más complicado tratar de poder ayudarlos a ellos. Tal vez poder hablar con ellos, pero no sé si ellos estén dispuestos a poder escuchar también. Claro. O no sé si les ha pasado a ustedes que de pronto hablas con tus papás y te dicen, soy tu padre, te callas, aunque estén mal. O soy tu madre y te callas, aunque esté mal. Entonces sí es un poco más complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, igual vemos el caso de Gedeón, mediante mandato de Dios destruye los ídolos de su padre y su padre lo regaña, le dice de cosas, le cambia el nombre. O sea, sí vemos que es difícil como hijo involucrar a los padres, involucrar a la familia en las cosas de Dios. Pero yo creo una palabra que dice la Biblia, tú y tu casa serán salvos, tú y tu casa Amén. servirán al Señor. Creo yo que, y más ustedes que son jóvenes, los jóvenes que nos escuchan también, que aman al Señor, aferrémonos a esa palabra y la casa entera debe de ser salva, porque yo Amén. regreso al ejemplo de Lot. Dios le permite a Lot un tiempo suficiente para avisarle a su gente, a su familia, Cristo viene. Amén. Y yo creo esa palabra porque es muy cierto y he visto ese ejemplo con mi familia, ¿no? Claro. Antes solamente venía yo y con el tiempo mis hermanos empezaron a llegar, posteriormente mis padres y ahora el resto de mi familia se ha empezado a querer involucrarse también En las cosas de en Dios. las cosas de Dios. Entonces creo que, sí, al fin y al cabo creo que
esta fidelidad, esta constancia tiene una repercusión para bendición en Claro, la familia. claro, pero creo que ¿qué es lo que dice Gamas? Una fidelidad. Sí, fidelidad y pedirle mucho al Espíritu Santo dar el fruto de la templanza y tener la guianza del Espíritu, porque yo también, de repente, yo también he tenido discusiones con mis papás, ¿no? Con mi hermano, a veces nos ponemos a platicar, ¿no? Pero más sin embargo, de cierta forma también el Espíritu te toma para hablar de la palabra más dócilmente, ¿no? O sea, Claro. sin llegar ahora sí que a los golpes. Sí, porque pues uno se calienta, ¿no? Y empieza a decir, es que si no vas a la iglesia, te vas a... No, o sea, Como el hermano Noto dice que evangelizaba a sus amigos, no sé si se acuerdan. sí, que Les decía, si no vas a la iglesia te golpeo. Y como sabían que si era... No. Sí, o sea, yo sí he tratado y algo que me ha hecho sentir el Señor es, trata de compartir mi palabra dócilmente. Claro, Y yo siempre lo hago con mi hermano, lo hago con mis papás, lo hago con mi familia. Me siento y les digo, es que la Biblia dice esto, dice aquello. Y de repente, de tanta palabra que te sale, también tu familia dice, eso no lo sabía, eso no lo terminaba de entender, no terminaba de comprender eso. Incluso con mis amigos he tratado de compartirlo de esa forma. Y hasta ellos me dicen, es que yo no sabía que era de esa forma, no Claro. sabía que era así. Entonces, sí yo sí creo que hay una forma de no llegar a los golpes ni a las discusiones y compartir y sembrar una semilla a realmente aquellos que lo necesitan. de hecho, hablando de esto ya para ir cerrando porque ya se nos fue el tiempo, yo recuerdo un amigo de Raúl que vino aquí a la iglesia, tenía un problema este amigo y llegó a hablar con nuestro pastor pero no decía nada y nuestro pastor pues tampoco va a obligar a nadie a hablar, ¿verdad? Hasta que dice nuestro pastor, como 5 minutos después le dije, bueno, ¿en qué te puedo ayudar o en qué te puedo servir? Bueno, es que a mí Raúl me dijo que aquí Dios hablaba, ¿no? O sea, y él esperaba que, o sea, sí Dios habla, pero pues tú también necesitas expresarte, ¿no? Entonces, bueno, uso este ejemplo porque realmente así es, o sea, puede ser que conozcas gente cristiana, pero a lo mejor no conocen al Dios que habla, al Dios que sana, al Dios que bendice, que Exacto. prospera, al Dios que te quiere salvar, o sea, porque hoy en día hay iglesias que te dicen, todos somos la niña de los ojos de Dios, pero la palabra de Dios dice, si guardas mis mandamientos, si cumples mi palabra, entonces serás la niña de mis ojos, o sea, hay un requisito, ¿no? Así Entonces, es. cuando tú empiezas a expresar la palabra de Dios, pero no solamente eso, sino que con el ejemplo, porque yo creo que fue eso, Noé mostró una preocupación de Dios me habló y Dios me dijo que, pero en el caso de Lot, cuando les dices que Dios me dijo y vieron cómo vivía Lot, su familia, han de haber dicho, este está ahí peor que nosotros, ¿no? Entonces, pues el mensaje que queremos dejarle es ¿no? O sea, preocuparnos porque Cristo viene Amén. y debemos de guardarnos, ¿no? Mi hermano Gamas, ¿algún apunte final? Pues el del inicio, ¿no? Cristo viene y pues hay que meditar mucho sobre cómo estamos realmente y pensar, ¿no? Si que Dios nos libre, ¿no? No nos atamos, pero si la vida se nos va hoy o mañana estaremos con el Señor al final Exacto. o qué será de nosotros. Entonces creo que sería bueno empezar a meditar y pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde mucho constantemente eso de tener la noción de que Cristo viene y poder prepararnos cada día más para su venida. Exactamente. Mi hermano Gus, ¿algún apunte? Exactamente lo que dijo el hermano Gama. Pues, como decía él, estar reflexionando si el día de hoy o de mañana parto de este mundo, ¿dónde iría mi alma? Exactamente. ¿Irá con el Señor o...? Qué bueno que mencionas esto porque me acabo de acordar y ¿se acuerdan de la parábola que cuenta? Bueno, no es la parábola, la historia, la realidad que nos cuenta el Señor Jesús de Lázaro y el rico. Así es. El rico reconoce a Abraham, Amén. entonces quiere decir que era del pueblo de Dios, Ujú. Sí. porque lo ve y le dice, manda a Lázaro y Abraham le dice, no, ellos tienen o sea,
a los profetas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que el rico conocía de Dios. Conocía. Y esto que dice mi hermano Gus es muy cierto. O sea, tú conoces de Dios y si el Señor viniera hoy, ¿a dónde irá a parar tu alma? Ciertamente así como decía mi hermano Gustavo, ¿no? Y perdón que te interrumpí, Gus. No, no te preocupes. Ya ni modo. Ya ni me acuerdo. Ni modo. Ya ni me acuerdo qué estaba diciendo, dice Gus. No, pues eso, está reflexionando para dónde vamos. Exacto. Y pues como decía también mi hermano Gamas, estarle pidiendo mucho al Espíritu Santo que nos esté guiando y santificarnos. Exactamente. Mi hermano Raúl, apunte final. Sí, básicamente que nos despertemos. Claro. Nos sí. despertemos porque a fin de cuentas uno cree que está despierto, pero bien dice la palabra que el que esté firme que tenga cuidado, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, eso, cuidar de no caer en sueño, porque hay de nosotros si la alarma suena y seguimos dormidos, y como en el temblor, ¿no? Nos levantamos aturdidos, no vamos a ni siquiera poder limpiar nuestras vestiduras cuando eso pase. Exactamente. Más ahora hay que aprovechar que el Señor nos ha estado hablando de que pues debemos de limpiarnos y despertar y volver a retomar ese amor que teníamos fervientemente por el Señor. Como al principio. Como al principio, retomar el primer amor y no terminar como las iglesias de Apocalipsis, ¿no? Y ese sería el punto final. Punto central, exactamente. Muy buen apunte final. Mi hermano Isaac, para finalizar, no el menos importante, pero sí al último. Ok. Creo que el seguir recordándonos que el Señor viene pronto, como lo decían mis amigos aquí, que me robaron todas mis palabras. Lo mismo pienso que todos, es recordarnos que el Señor viene pronto, que no tarda, y que tampoco hay mucho tiempo para ya tanto hay tantas señales que pasan en el mundo que nos damos Exacto. cuenta de que el Señor ya está a pronto y venir. Y ya si de repente, o sea, ya si nosotros mismos no nos damos cuentas, pues ya es de cada quien, ¿no? Ahora Pues sí que, como decimos aquí en San Cristóbal, ¿verdad? Cada quien. Sí. Pues sí, realmente así es. Y pues, amados hermanos, gracias. Disculpen las tardanzas, ¿verdad? Para un siguiente episodio, ¿verdad? Esperamos ya mantener otra vez el ritmo normal, pero bueno, que sea de bendición para ustedes y nada más dejarles este mensaje: Cristo viene pronto y hay que guardarnos. Nos vemos el siguiente. Dios les bendiga. Hasta luego. Adiós.